Maiteiroyu Opavaveva, Eisa. Y a esa mitad hina yo me envía con algo ahora pues. Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a ver nuestra actividad del día. Nyamba pues yo me darán tu cabe hina, tu web, pape tengo y ve, apulpebe. Vamos a trabajar en nuestro libro de Guaraní de la página 81 al 83. Vaya recogina pesa. Vaya recogina, yo me envía con algo. Vaya recogina, tan recuerda. Ajá, y pues apumba oye ya puedo bater ahí gatúa o cotanga pegua. Entonces escribo 3 cosas que hacen o que pueden ocurrir a los personajes del dibujo. Entonces acá tenemos dibujo, a llevar ya de cotanga, ya de cotanga que tenéis, mi tatu y saber a tenéis y ayer. Va, ahí gato ya pues, ayer gato y moisho pues, oye en voz araja, que juegan. Oñomuñá, se corren, oñaní, corren, o popó, saltan, ¿verdad? Cualquier actividad que pueden estar realizando estos personajes. Apeyareco abei, ambue, kuña karairanga, baepoyapoji. Gatuñamu insupe, oyapo, sipa, oteniguapo, que hace comida, oyapo cenagua, hace para la cena, o moñeta tacuable sipa, ¿verdad? 3 acciones que pudieran estar realizando. Upeye, va esa pajera guaraní meñe, omombegu, amba epa yapo, amba esa pa hoy. ¿Cómo se llama en guaraní las palabras que indican acción o indican estado? Guaraní moye ejina ñe eteba, que es el equivalente a verbos del guaraní. Yapo ñe eteba. Manduana, para recordar. Ñeteba ñe mojenda ecuambuerupi. Entonces sabemos que los verbos son palabras que indican acción, estado, sentimiento. También sabemos que se clasifican por varias cuestiones. Puede ser a través de su tiempo, que tenemos presente, pretérito y futuro. Guaraní me ya es ñeteba ara rupibe, ara tiempo ver. Y gatuja es ara moubewa, tiempo pretérito, ara angagua, tiempo presente, ara upeiwa, tiempo futuro. Coabejiña de vejina, ecuambueja, ayeva, ecuambuerupi, y atuñamos en la vejiga. Que podemos también clasificar los verbos según su variabilidad. Maesa guayarecojina, pues no, yarecoñete va ecoyoyaba, que serían entonces los verbos regulares. Jaegu mi oyemosusugo ñambuenuva, ñepu tera, ñeku papu javaitere ewa. Entonces los verbos regulares, son aquellos que al conjugarse no varían la raíz ni las partículas de números y personas. Se respeta entonces la partícula de número y persona que conocemos y la raíz de la palabra no cambia cuando conjugamos. Por ejemplo, capi, el verbo capi de carpir. Sea capi, dere capi, jaero capi, ñandeya capi, orero capi, tempe capi, jaecuera o capi. Las partículas de número y persona pertenecen a cada pronombre como es normal. Se, a. Con se siempre va a, se, a capi, de, re, jae, o, ñandeya, orero, tempe, jaecuera o. Esas son las partículas de número y persona que no cambian. Tampoco dice que cambien la raíz de la palabra. Capi, entonces sería capi. En todos los verbos, en todos los números de personas, entonces mantuvo su raíz, no cambió. Abiyarekot mombo tirar. Sea mombo, tere mombo, jaeo mombo, ñandeña mombo, pro mombo, que mombo, o mombo, ¿verdad? Vemos entonces que la partícula del número de personas es normal, es igual a todos los verbos que se conjugan. Y la raíz también no cambió en ninguno de los números de personas. Upeya recogina ñeteba ecoyo yanuba, que son los verbos irregulares. Jaeumi ñemososubo ñambueva, tera ñeku papujaba y terejeguaje. Entonces los verbos irregulares son ellos que al conjugarse varían la raíz y o la partícula del número de personas. Pueden cambiar la partícula del número de personas o puede cambiar la raíz o ambos. Entonces, algunos de los ejemplos de verbos irregulares tenemos entonces, ahí más abajo, que es para aclarar entonces que
o para ver, mejor dicho, ¿verdad? Que cambia al conjugante. Pues ella recogina a ver, con A y en este, se empiezan. U de comer, si yo voy a conjugar el verbo U va a decir se ja U, dere U, ja e, jo U, ñande ya U, orero U, mente U, ja e, fuera O. En ese caso cambió la partícula de número y persona. Por ejemplo, se ja U, no empieza con el A normal de acá, ¿verdad? Sino empieza ya con ja, cambio. De U, ja, e, jo, U, en vez de ja, e, comience con la O normalmente del partícula de número de personas de él, comienza con jo. Entonces cambió ahí la partícula de número de personas. Igual de A de caer, ja, A, de A, jo, A, ya, A, ro, A, pe, A, jo, A. También ahí vemos que hay ja, ¿verdad? Cambiaron los números de persona. El verbo yu de venir se ayude. Ayure, yu, ou, ahí en tercera persona ya es ou, cambió totalmente la palabra, la raíz. Ya yu, ro, yu, pe, yu, ou. Entonces estos son verbos irregulares porque cambian la raíz al conjugar. Amosusu ni eteba, ha, ambo, pureko, conjugo lo verbos y aplico la armonización donde corresponda. Vimos la vez pasada la armonización nasal, entonces si es necesario cambio las letras para que suene mejor. De beber, entonces va a ser se, ha, dere, ha, e, ho, ñande, ya, ore, ro, pe, ha, e, cuera, o, Uta de nadar, se alta, dere uta, ha e uta, ñande, ya uta, te uta, ha e cuera uta. Verbo ha de ir. Se ha, dere jo, ha e ojo, ñande, ya ha, pe jo, ha e cuera ojo. Es de decir, se ha e, dere de ere, ha e, i, ven cómo cambia ahí. Ñande, ya, orero, pe, ha, fuera, cambió totalmente. Nei. Ajai, ayapo, tanga, puru, eteba, escribo acciones realizadas por los personajes del dibujo, entonces utilizo verbos solicitados. Hekoyoyaba. Y acá, hekoyoya. Hekoyoyaba, eso, oñemuatimoy. Oñemuatimoy. Este va a ser entonces un verbo regular. Sea animatimoy, de animatimoy, ¿verdad? No cambia al conjugar. Ha, e, o, po, se, a, po, dere, po, ha, e, o, po, ñande, ya, po, ¿verdad? No cambia. Ha, e, oñe, no, ñande, ñe, no, ha, fuera, oñe, no, ha, e, oñe, no sería entonces acá, no cambia. Ha, a, pe, yareco, verbos regulares. He, coyo, ya, no. Ha, e, ho, u. Vimos anteriormente que el verbo u de comer, entonces es irregular. Ha, e, ho, u. Ha, e, ho, a, caer, irregular. Ha, e, ho, u, beber. Bueno. Opey, ambueta, huevo, ya le copey. Hay por un y yo ayu, peñe, te va, ajá, iba. Entonces, los verbos utilizados en el ejercicio anterior, que nombramos acá, entonces, vamos a utilizar en oración. Vais a payer guaraní me con aya, yo ayu. Como se dice en guaraní, esta es oración. Avillareco. Ella viene sola a la escuela por la mañana. Ha, e, o, u, ha, e, ño, bo, e, ja, ope, pujare, becue. Se fue al arroyo el domingo pasado para nadar. Ojo, uturupe, arateí, ojasabaicue, outahango. Queremos una televisión nueva para mirar el fútbol. Roipotata anga bunui, ipuajuba, rojesahama, vacapi, popopulpewa. Mi amigo de colegio comerá conmigo. Se anguirumbo ejaopewa o caruta sendive. Son personas que beben cada día. Abacuera o uva ara. Se mandó a cortar el cabello y está totalmente cambiado. Hoy caña canagüe ha iñambue este. Yo digo siempre lo que pienso. Se ha acointe saputumu doctor.
tutureño. Tú dirás esta poesía de memoria al día de la palabra, de ereta coñe potu, ne acá vivente ñaneneta alto. Vosotros dijisteis este cuento. Pe curi co nombre uno. Upei ustedes nadarán en esta laguna. El tata co Ne. Pepe Gusano en Diapo, co Arapewa, Aguye, que yo les haya pepe.